Donald Trump, el aprendiz, donde escriben Cepeda Patterson, Fernández de Castro, Macario Cetino, que estás aquí. Macario, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buen día. Ricardo Rafael, Ana María Salazar, Julio Patán, Javier Tello, Alejandro Rosas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gil Gámez, Nayef Yeya y Dole Esteves. 11 razones para despedir un presidente Editorial Planeta. Así es. Pero es que con una, ¿no? ¿Necesitamos 11? Bueno, no es que necesitemos, nosotros no podemos opinar al respecto mucho, pero creo que es conveniente tener una perspectiva amplia desde muchas dimensiones distintas de lo que es el señor Trump, porque bueno, pues es presidente de Estados Unidos, por decisión de los votantes de allá, que me imagino muchos estarán arrepentidos, pero ni modo, ya lo eligieron. Eso pasa cuando uno elige a un loco, ¿no? Ahora, Macario, ¿qué de fondo, qué lectura te da la elección de este señor? Bueno, ¿qué te dice qué panorama, no? Bueno, lo que ocurre es que está cambiando mucho el funcionamiento de la política en el mundo, en buena medida debido a las redes sociales, que nos llevan a pensar de una manera distinta. Anteriormente, a través de medios como este, la televisión y el periódico, se comunicaba el gobierno con la ciudadanía, se hacía la agenda pública, se discutían los temas. Hoy es al revés, hoy los temas salen desde la población a través de la agenda, a través de las redes. Cada uno de los grupos quiere que sus temas sean los más importantes, se dispersa la política. Y entonces los políticos parece que son más inútiles que los de antes. Eso no es cierto, son igualitos, pero parecen más inútiles. Y desde hace 2 años, en ningún país desarrollado gana un político una elección, salvo el caso de Angela Merkel. En todas las demás elecciones están ganando personas que vienen de afuera. Y es el caso de Donald Trump. Donald Trump en particular gana no solo porque viene de fuera y habla con estos grupos marginales, pero que pues van contando, sino que además recibe ayuda de los rusos para trabajar dentro de las redes sociales, y aparentemente eso es lo que fue suficiente para que ganara, y eso es lo que ahora están utilizando en su contra. Si tenemos suerte, con eso alcanzará para quitarlo del poder, y si no, pues habrá que aguantarlo otro rato. Pero... ¿sabes qué? Yo lo que veo ahí es, evidentemente que quizás nos los vamos a tener que echar desde luego los 3 que quedan, y es muy posible que un siguiente periodo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que, como decías, Macario, lo que desató Trump fue regresar a lo políticamente incorrecto. Es decir, antes todo el mundo se estaba cuidando muy bien de tocar ciertas fibras sensibles en la extrema derecha o en la derecha, o ciertos elementos que pueden ser el nacionalismo, por ejemplo. Todo el mundo, en el mundo lo habíamos estado viendo en las elecciones, muy cuidadosos, no obstante esta, digamos, ofensiva de las derechas mundiales. Pero Trump de pronto le habla bonito a los que habían permanecido callados frente a la ofensiva de derechos civiles, de derechos políticos, de tolerancia y demás. ¿Quiénes son estos personajes? Los famosos rednecks, ¿no? El gringo típico que le gusta la cerveza, que ve el juego de fútbol americano, que tiene los mismos hábitos de Trump, por exacto, cierto. Que traen un origen o que ver creen televisión, comer colesterol, claro, y alégale. Exacto, y no tienen cualquier tipo de desprecio por los derechos civiles o los derechos políticos o la tolerancia o por las libertades individuales, ¿no? Y entonces desata eso, y cuando menos te das cuenta que el 50% de la población norteamericana no está tan lejos de ese discurso con el que llega Trump a la presidencia. Evidentemente, la elección es muy distinta de México. Aquí México es voto popular directo, el que tiene más votos gana. Allá, siendo una elección indirecta, obviamente por cómo se van dando los votos electorales en los estados, ganó, aunque sabemos que no tuvo el mayor número de votos efectivos. A ver, en nuestro caso, lo políticamente incorrecto era Fox. Él no tenía un lenguaje políticamente correcto, era incorrecto, digamos. Pero era incorrecto en otra dimensión. En otra dimensión. Sí, pero sí. digamos que de la experiencia en casa, Fox era el políticamente incorrecto. Pues,
sin llegar a estas dimensiones. No. Sí, en el caso del señor Fox era incorrecto en el sentido de ser, Es el ranchero. Sí, ranchero, simpático, echador, un poquito como ahora es el señor Bronco, Nuevo León, Ándale. ese tipo de personaje. Ándale, igualado. Un poco rupestre, pero eso no es un problema serio. De hecho, eso le permitió ganar a Fox porque pues, implicaba el cambio. La diferencia de lo que está ocurriendo ahora, este tipo de políticamente incorrecto, es que es dañino para la sociedad. Temas como el racismo, el nacionalismo, que se habían ido limitando porque está bien que se limiten, pues se desataron. Y no son muchos, esto también es bien importante. Aunque haya ganado con cerca de la mitad de los votos, esto no significa que la mitad de los estadounidenses son racistas. Claro. Eso es una proporción mucho más pequeña, pero es suficiente, y son además muy escandalosos y son violentos, y bueno, pues eso es lo que complica las cosas, porque una vez soltando estos demonios, volverlos a guardar, pues, cuesta, ¿eh? Ese es el punto, o sea, independientemente de lo que suceda, que Trump no se reelija o sí, el hecho es que ya están sueltos esos demonios, y eso es lo que hemos ya estado no viendo. se detienen, No, Alejandro, ahí hay que ya ver no. cómo los mantienes. En el caso de Fox, él que fue a criticar las formas cortesanas de la política mexicana. Los tiempos, los protocolos, el sí, señor presidente, no, señor presidente. Era un ser alcanzable. Exactamente. Entonces, de repente dice, no, pues yo me lanzo a mi campaña y me vale lo que diga la clase política. Y yo llevo un crucifijo al Auditorio Nacional y me vale. Es decir, cosas que realmente sí eran de forma. El problema con Trump es que muchas de las cosas que él rompió con respecto a todos los antecesores, fueran republicanos o demócratas, es que sí eran de fondo. Y ahí estaban gravitando en la conciencia cívica del estadounidense. Es el aprendiz el que detona a Fox, a Trump en la presidencia de Estados Unidos. En mi opinión sí, porque muchos amigos del auditorio probablemente no se acuerden cómo era, pero Trump existía Pues lo hace vieron muchos 20 años. millones de personas, Pero ¿no? en los años 80 el señor Trump era una cosa muy diferente a la actual. Todo el mundo sabía que era un mal empresario, que era abusivo, que estaba quebrado. Todos sabíamos eso. Y de hecho por eso entra al programa este del aprendiz, porque tampoco le sobraba dinero, era una buena oportunidad. Y esto lo convierte en el Trump que ahora todos conocen, una persona muy capaz de aprovechar la tecnología de las redes sociales. Los reality shows son como el intermediario entre los medios masivos y las redes sociales. Y quien aprende a manejar esa tecnología comunicacional es muy exitoso. Yo insisto que la última celebridad que va a existir es el señor Donald Trump. A él lo convierte en celebridad este programa, El Aprendiz. Le enseña a hablar con frases muy cortas, muy cargadas de emotividad, y eso es lo que le ayuda a vender muchísimo. Y las frases que se le ocurrieron, para desgracia de nosotros, pues como la mitad iban contra México, ¿no? Voy a poner el muro y quién lo va a pagar, y la gente se emociona. Y vamos a acabar con el Tratado de Libre Comercio porque es el peor tratado de la historia. Los violadores vienen de México. Bueno, pues ahora vemos que los violadores vienen de Hollywood, ¿no? Pero bueno, pues así es como están pensando aquellos, ¿no? Oye, pero además, ¿sabes qué? Otra de las cosas por las cuales... Aplauso de pie. Híjole. No, bueno, de pie. Otra de las cosas por las cuales podemos odiar a Trump es que nos quitó a los mexicanos la victimización. Nosotros éramos los pobrecitos que siempre abusaban de nosotros los norteamericanos. Y ahora él jaló ese discurso diciendo, no, vamos a cancelar el TLC. ¿Por qué? Porque los únicos que se han beneficiado son los mexicanos y los canadienses. Nosotros, pobrecitos gringos, somos las víctimas en estos 23 años de TLC. A ver, ¿quién está atrás, al lado, enfrente y arriba de él? Nadie. Él lo acaba de decir con mucha claridad, solo yo importo. Lo acaba de decir hace 4 días. ¿No había un personaje? No, bueno, hay varios personajes que ahí. ¿Lo acomodó en los discursos? Bueno, por ejemplo, estaba el señor Steve Bannon, que corrieron de la Casa Blanca hace poco, que es un, digamos, creador de ideas de derecha que movía a través de una revista que se convirtió en un blog grandototote, una página que se llama Breitbart. Pero en los hechos, a mí me parece que el de las ideas es Donald Trump. No son ideas brillantes, ni mucho menos, pero son de él. Y él insiste, yo soy el único que importa. Él, insisto, lo acaba de decir hace 4 días en referencia a una discusión diplomática. Y él es el que tiene esto. Es decir, por ejemplo, en la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
todos los empresarios estadounidenses importantes quieren que el tratado continúe. La inmensa mayoría de los representantes y senadores y gobernadores de Estados Unidos quieren que el tratado continúe. México y Canadá quieren que el tratado continúe. ¿Quién no quiere? Donald Trump. Y eso es suficiente porque él es el que puede decidir. El único que importa, él es el que importa. Y él tiene dos personajes ahí que lo ayudan, uno que está a cargo de la negociación, que es el señor Lighthizer, y un changuito ahí que se llama Peter Navarro, que es el que, pues digamos, hace algunos numeritos, y con ellos ha estado haciendo esto, pero al final la decisión es de él, y él es el que ha estado insistiendo en que se acabe, y yo tengo la impresión que este miércoles va a hacer un anuncio importante regresando de su viaje de Asia, y hoy enviaba un tuit diciendo pues que ha logrado grandes avances en materia comercial con sus acuerdos con los amigos asiáticos. Entonces me da la impresión que igual este miércoles nos pega un arrimón de caballo fuerte, ¿no? No, pues con ese arrimón vámonos una pausa. No, pues imagínate qué horror. Vemos que ya dobló el día. Ya dobló el día para un tequilita, un vinito, un algo, porque... Si sigamos en el horario de verano, ya sería. No, y además, ¿sabes qué? Sí, ya sería, ya. Atender estos temas... No, este es el horario normal, ¿no? Sí, este es el horario que debe de ser. Ahorita serían las 11. No, las 12. Es una hora más. Mira, ya están peleando. Le quitamos una hora menos. A ver. ¿Cuál es el momento más álgido en la administración de Trump que podría generarle el famoso impeachment? No, bueno, el impeachment o desafuero, como llamaríamos aquí en México, en Estados Unidos solo puede aplicarse para delitos que son contra la Constitución de ese país, y realmente el único que existe es obstrucción a la justicia. El único caso de obstrucción a la justicia más o menos defendible es cuando él corrió al director del FBI, porque lo estaba investigando. Entonces, si se logra demostrar que lo estaba investigando y que la investigación tenía fondo y que por eso lo corrió, podrían aplicarle el desafuero. No es un asunto sencillo y por eso me imagino Alejandro dice, mejor prepárense porque lo van a aguantar todo este periodo, cuando menos. Pero existe esa posibilidad. Yo, la verdad, creo que sí lo van a poder juzgar, pero garantías, pues yo no tengo, ¿no? No, bueno, imagino, pues seríamos el pulpopol. Exactamente, pero no. Claro, porque además, por ejemplo, el único caso fue el de Nixon, donde evidentemente había una flagrancia en la obstrucción de la justicia a 17 niveles distintos, empezando por él. Yo creo que más bien tendríamos que ir haciéndonos el ánimo como mexicanos y como mundo entero. De las cosas que yo veo muy notorias en Trump, que evidentemente es una persona absolutamente ignorante, desconoce totalmente la historia de la relación bilateral con México. Es decir, no hay manera de que él sepa, no tiene ni idea de qué es México, no tiene idea, yo creo que ni siquiera de lo que es la frontera, de los kilómetros que tiene la frontera. Y él mismo ha ido minando los pilares histórico-ideológicos de Estados Unidos. Por ejemplo, cosas importantes para los Estados Unidos, pues fue la guerra de secesión, la más cruenta que han vivido a nivel interno, una guerra civil absoluta, con cientos de miles de muertos, que derivó en la abolición de la esclavitud y que luego fueron retomados en los años 60 del siglo XX para la defensa de los derechos civiles. Y los ha ido haciendo a un lado o los ha ido despreciando. No haciendo a un lado, los desprecia. Este acercamiento siempre como gran aliado de Europa, siempre fue desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde la Primera, y luego en la posguerra, en la época de la Guerra Fría, el Plan Marshall y todo eso, eran los grandes aliados. Hoy nuevamente le dio la espalda a Europa y se acercó al enemigo histórico, y no porque necesite seguir siendo el enemigo Rusia, pero era exactamente en términos de un símbolo, de ese símbolo de la resistencia contra ese mundo oscuro socialista, y de pronto tienes otra vez a Estados Unidos ahora de gran compadrazgo con Rusia. Entonces, todos esos pilares históricos los ha ninguneado, los ha despreciado, no tanto que los quiera demoler, sino para él realmente la historia es más bien no es history, es story, ¿no? Son cuentos. Un cómic. Yo creo que Alejandro tiene mucha razón. En realidad, el señor Trump, que es un peligro para México, es más importante como peligro para Estados Unidos. Claro. Está destruyendo a ese país. Yo lo digo a veces un poco como broma, no tanto. Es el primer presidente latinoamericano que tiene Estados Unidos. Es un populista y es un corrupto.
como mentiroso, tradicionalmente que tenemos aquí. Mucho, ¿no? Y esto es bien grave. Él estaba absolutamente quebrado. Entró a la carrera presidencial para con eso posicionar su marca y pues salir de los problemas que traía. Que gana, entre otros problemas, tiene deudas con rusos y creo que eso es parte de la razón por la cual pues se humilla ante ellos con tanta facilidad. Pero acaba ganando y a la hora que gana, pues lo que hace es empezar a resolver sus problemas financieros con el dinero del gobierno estadounidense. Entonces empieza a ubicar a todos los visitantes en los hoteles de su cadena, empieza a usar sus canchas de golf pagadas por el gobierno estadounidense, lo está saqueando, ¿eh? Esto es una cosa que nunca había ocurrido en ese país. Tenían presidentes pues muy agresivos, muy tontos, lo que uno quiera, pero no como este. Este es una cosa excepcional. Sí, perfil latinoamericano, exacto, como bien lo dices. Y está minando los grandes valores estadounidenses que fueron la base de la hegemonía de ese país. Los que se refería ahorita Alejandro, esta capacidad de generar aliados en todo el mundo, de defender a Occidente, la democracia, la libertad de expresión, para él nada de esto importa. Macario Cetino, Alejandro Rosas, ¿nos entretiene Trump? Yo creo que nos entretiene y nos preocupa. Es decir, porque evidentemente yo creo que podría hacerse toda una historia nada más de lo que va de un año de Trump con las 100 cosas absurdas o bizarras de Trump. Está promocionando su libro de México Bizarro. El de México Bizarro. No se vale. Pero evidentemente yo creo que esta manera de gobernar, como decía Macario al principio de la conversación, de que todas las mañanas casi esperes, no el tuit de tu novia o de tu pareja, de ay, te quiero mucho, sino el tuit, todo el mundo está esperando a las 6 de la mañana el tuit de Trump, el tuit de hace 3 días donde decía que a él le dijo viejo, pero entonces él iba a decirle chaparrito y, es decir, cosas que hasta parecerían de una red social de, perdón la expresión, de un millennial, de esos que se están peleando. Pero por otro lado también ha dado grandes anuncios a través de las redes sociales, que eso es muy importante, sobre todo por cómo impacta a nivel mundial cualquier declaración que haga, que diga. Ahora, cada vez menos en los mercados, Alejandro. ¿Te acuerdas en un principio que abría la bocota y entonces todo se deslizaba, se movía? En mercado del tipo de cambio es donde no tiene efecto porque... O sea, ya no está tanto, ¿no? Sí, ya fue mostrando su incapacidad operativa, es decir, en los hechos no hace nada. Y esto es lo que nos recuperó un poco. Acuerden los amigos del auditorio, cuando él toma posesión llegamos a estar arriba de 22 pesos por dólar. Y de ahí ya nos hemos ido recuperando un poco. Sí entretenía a Donald Trump tanto que los medios son los que le dieron la presidencia, porque le dieron un tiempo aire que él nunca pagó, que fue 10 veces mayor que el que recibió su contrincante, la señora Clinton. Entonces, lo ayudaron los medios, que ahora se quejan de que pues no hay libertad de expresión. Pues sí, güeyes, ¿no? O sea, estaba clarísimo, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que pensarlo desde el principio, no nada más en Estados Unidos, en todas partes. Cuando uno tiene un candidato que evidentemente va a hacer o actuar de manera autoritaria, pues no hay que ayudarlo a ganar, punto. ¿Para qué le andan regalando espacio? Digo por los que regalan espacios aquí luego, ¿no? En México. Importante, cuando un hombre es astuto, manipulador, mentiroso, es un encantador de serpientes. ¿Hasta dónde creen que puede llegar? Pero yo aquí diría, Trump para mí no es un encantador de serpientes. Yo creo que lo definió muy bien Macario al decir que para mí sería el prototipo. Yo creo que se fogueó en las filas del PRI de los años 70. Es decir, podía haber sido perfectamente Trump, presidente de México, en vez de López Portillo o en vez de Echeverría. Lo dijo perfecto. Claro, el primer latinoamericano que gobierna Estados Unidos. Exactamente, cara. Porque Trump tiene ese elemento de la presidencia imperial, le gusta lo cortesano, acaba de declarar que nunca le habían puesto tantas alfombras rojas como ahora que estuvo en su gira. Es decir, ese tipo de cosas que eran prácticamente de una monarquía imperial, como la llamó Krause en nuestro momento. Entonces, encantador es ni siquiera es seductor. O sea, la gente está al tanto de lo que está haciendo Trump exactamente porque cada cosa puede superar a la anterior, pero no hay un ánimo de... No es carismático, no es líder.
Pero espérame, Alejandro, no dejas de verlo. No, perdóname. Es que es lo que... No, tú ves una foto de él, Macario, lo y que ahora le llaman, te pendejas horrible. O sea, es que no sabes qué es. Le llaman bully, ¿no? En Estados Unidos los españoles le dicen matones, nosotros les decíamos abusivos, yo creo. Estas personas que abusan de los demás, el abusivo. Utilizan su posición para ello. No el gandallita. El gandallita, no tienen escrúpulos. Un patán. Sí. Todo eso es, pero tiene un detalle que no se nos debe olvidar. Es presidente de Estados Unidos. Claro. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, las herramientas institucionales de ese país lo han estado limitando lo suficiente para que no haya podido cumplir nada de lo que prometió. Hay que recordar que todo lo que prometió era incumplible desde el principio, pero como él no esperaba ganar, por eso lo prometía. Es lo mismo que hacía el señor Bernie Sanders o Jeremy Corbyn o Marine Le Pen, todos prometen cosas incumplibles. Él llega, no puede cumplir nada. Gracias a eso se recupera el peso mexicano y ahí más o menos la vamos llevando y va a intentar salirse del Tratado de Libre Comercio. Yo estoy absolutamente convencido. No sé si lo logre, pero lo va a intentar. Macario, ahorita que te decía es que lo ves y no dejas de verlo. ¿Recuerdas esas estatuas desnudo? Es patético. Pero todo el mundo lo ve. O sea, es un talk show dentro del show. De la presidencia de Estados Unidos. Por eso el título del libro que platicamos hoy es tan afortunado. Aprendiz, sí. Porque él surge de ese programa del aprendiz. Él se reconstruye ahí. De veras, no se parece al Donald Trump anterior. Es una versión modificada, adaptada exactamente para el inicio del siglo XXI. En ningún otro momento hubiese tenido éxito en Estados Unidos. Pero ahorita sí es. Y este es lo que nos tocó vivir. Si hay que aguantar vara, no, pues ni modo. Polarizó. Sí, y polarizará más, lo decía hace un momento Alejandro, está dañando la estructura de valores cultural de los Estados Unidos. Si pudieras estar frente a él, Macario, ¿qué le dirías tú? No he pensado, no, espero que eso no ocurra jamás, no me parece una persona con quien yo quisiera intercambiar ni siquiera unos minutos de mi tiempo. Estás despedido. No hay nada más escaso, sí, como decía él en su programa. 2 palabras, estás despedido. Sí, no se me ocurre qué podría decir, la verdad nunca he pensado en eso, espero que nunca me ocurra esa cosa. Gracias, Macario Cetino, por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Este libro va a llegar a todos lados. Bueno, y además del libro, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo escribo en El Financiero todos los días, de lunes a viernes, y aparezco en televisión en Canal 11 con Ezra Shabot, igualmente en radio con Ezra Shabot. Sí, es otro radio, este no es. No, es MBS. Exactamente. ¿A las 6? 6 de la tarde, sí, exactamente. Soy fan. Ahí está, muchas gracias. ¿De qué me hablan, Macario? Pues soy fan, los oigo. Salúdame a Ezra, por favor. Muchísimo con mucho gusto de tu parte, gracias. Y ahí los escuchamos a las 6 de la tarde. Gracias. Iba yo a decir un autogol, pero pues a mí es lo que se me antoja oír en las tardes, la verdad. Alejandro. Ya yo estoy en redes sociales en @ARR1910. Estoy promoviendo mi más reciente libro que es México Bizarro. 90 historias bizarras que tienen que ver con México nada más. Quizá luego haremos el crossover, ¿no? Ándale. Para hablar de lo bizarro que puede ser el mundo también. Y estoy en el Refugio de los Conspiradores por ADN 40 los domingos, que es un programa de historia, discusión y polémica histórica con Benito Taibo, Francisco Martín Moreno e Isabel Revuelta. Ahí me pueden ver. Hablando de historia, propiamente de historia de México. Eres un encanto, Alejandro Rosas. Gracias. Nada que decirle a este trompudo, ¿verdad? Híjole, yo más bien le diría a nuestro gobierno, o sea, pónganse las pilas, planeen bien, negocien como se debe, o sea, compórtense por primera vez en la historia a la altura de las circunstancias. Trump, de todas maneras, va a seguir, como dices, Macario, o sea, él es problema de Estados Unidos, a nosotros nos toca de refilón, pero nos toca. Sin embargo, yo estaría más preocupado si fuera un ciudadano norteamericano. Sí, claro. El ambiente en Estados Unidos es denso. Tuve la posibilidad de estar este fin de semana, después de una semana de otro congreso que hubo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué denso está! Y les digo algo, no se imaginan la cantidad de rusos, ¿eh? La cantidad de rusos en Florida, te vas de espaldas. De espaldas. Salieron ¿Eran los que iban a Cancún antes? Yo creo. De espaldas, Macario. De 10, en el súper hay 6. Ya no es latinos, ya no es argentinos, ya no son guatemaltecos, ya no somos mexicanos, no. Son rusos. Rusos viejitos
con chamaquitas de 20, 25, 30 años, unos forros. Muchas se están embarazando para tener a sus chamacos ahí y tener el pasaporte de Estados Unidos. Eso es la realidad hoy en Florida. Pausa, volvemos.